Pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Ella pidió ayuda y no se le ayudó. Esto lo dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en momentos en que se conmemoraba los 10 años de la división políticas de género en el Ministerio del Interior, y todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Era un momento para celebrar estos 10 años de trabajo consistente y coordinado, pero de algún modo teñido por esta tragedia, ¿no? Y la gente se pregunta cómo es posible que, estando previstos los protocolos, los mecanismos, la legislación, el personal idóneo para hacerlo, se les haya escapado a las autoridades, ¿no? No todos tuvieron la misma responsabilidad. Un hecho de esta naturaleza que además involucra a 2 funcionarios policiales. Sí, eso fue el 7 de marzo. En el día que se adelantó al 8 de marzo, y yo estaba diciendo una serie de cosas que se habían logrado, pero 2 días antes había pasado eso, entonces hice una digresión para decir todo fenómeno, pero pasó esto. Y dije esa frase, esta mujer pidió ayuda y no se le dio. ¿Cómo se escapa? Bueno, porque esto había tenido una resolución judicial, y luego de la resolución judicial el responsable es el juez. Entonces, cuando la mujer pide ayuda, denuncia lo que está pasando, que el hombre viola la distancia a la que se podía acercar, sigue amenazando, la policía le comunica al juez, pero el que interviene tiene que ser el fiscal. Entonces la policía pide para avisarle al fiscal y le dicen que no. Que le pide a la jueza. A la jueza, porque es la que tiene el caso. Claro. Esto no es un nuevo caso. El nuevo caso le tiene que avisar al fiscal. Este es un caso que ya viene y le avisa al juez. Y le dicen que no. Hay otros jefes de policía que me oyeron decir eso y me dicen, nosotros le avisamos a los 2. Sí, porque lo admite el juez. Que el juez dice, no le avisen, que yo le aviso, que yo... Bueno, no le avisa. Claro. Entonces yo dije eso diciendo que a pesar de que hay protocolos, hay una serie de cosas, hay que seguir profundizando para que no tengan una falla que costó una vida. Yo aclaro, no me refería a los fiscales, porque los fiscales no se enteraron del tema. Y bueno, después hubo una resolución de la Suprema Corte que de algún modo indicaba que lo que había dicho era de recibo. Ministro, ¿esto se podía haber evitado con la colocación de una tobillera, por ejemplo? Yo creo que cuando una persona está dispuesta a esto, que incluso después se suicida la persona, y bueno, puede hasta romper la tobillera. Bueno, pero ahí saltan alarmas. Saltan seguramente alarmas. Sí, pero acá saltó la alarma. Acá saltó la alarma porque la mujer dijo, el hombre se acercó más de lo que tenía que hacer, que tenía autorizado acercarse. Entonces la alarma estaba, no es que no hubo alarma, hubo alarma. Entonces yo creo que todo lo que se ha hecho evitó una cantidad de situaciones, porque sigue habiendo cantidad importante de hechos de violencia doméstica, de violencia de género, sigue existiendo. Pero cuando hubo un aviso, cuando existe la tobillera, bueno, eso disminuyó muchísimo. Que disminuyó muchísimo no quiere decir que disminuyó todo. Hay que seguir trabajando para disminuir. Y la otra cosa que hay que tener claro, yo no me canso de decirlo, es que la tobillera actúa en el 17% de los casos en que el hecho fue denunciado. Hay 83% de los casos que no fueron denunciados. Y ahí se produce la inmensa mayoría. Que no, claro, tomando como universo en los casos que terminan en femicidio por parte de la expareja. Entonces, yo creo que... O sea que todavía los niveles de denuncia, que aumentaron muchísimo, todavía siguen siendo muy bajos. Cada vez aumenta más. Claro, sí. ¿No? Porque los hechos de violencia doméstica, que si uno agarra una estadística, dice aumentaron, yo creo que generalmente aumentó la denuncia. Claro. Porque antes había un lugar para denunciarlo y más de 50, 60. Entonces se denuncia mucho más. Que no creo que se denuncie todo. Hay cosas que no se denuncian, siguen sin denunciarse. Ministro, una consulta respecto al uso de las tobilleras. ¿Hubo
un pedido al Poder Judicial que se restringiera la imposición del uso de las tobilleras? Me imagino que por los recursos, no por un tema de capricho. ¿Y esto de alguna manera no condicionó a los jueces al momento de pedir la colocación? Hubo un pedido no de que se restringiera, sino que se usara adecuadamente. Porque hay lugares donde han planteado la tobillera y ni siquiera había señal para que la tobillera funcionara. Hubo lugares donde se pone una vigilancia policial y la vigilancia policial tiene que ser un blindado, porque es en el medio de un asentamiento donde existe una cantidad importante de delincuentes. Entonces, yo creo que hay que adecuar, porque si hay una persona en riesgo, porque otra persona tiene la voluntad de agredirla, ¿por qué se le cambia la vida a la persona que es agredida? ¿Por qué no se toman medidas con el agresor? Son ese tipo de cosas que hemos dicho y bueno, necesitan un estudio mayor de lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho evitó muchísimo. Yo creo que hay que evitar más todavía. Ministro, usted dijo, sé que no lo creen, pero Uruguay es donde menos avanza el delito. Sí. Si me permite, creo que formuló mal claro, puede ser. yo le creo. O sea, lo que usted dice es cierto, se ajusta a los datos. Lo que ocurre es que nos seguimos comparando con el continente más violento del mundo. Es decir, No es cierto eso. entonces la gente dice, pero ¿cómo? Si yo robaron a fulanita, a menganito, a mi hija cuando bajaba del ómnibus, el motochorro... Entonces, la comparación pierde inmediatamente sentido porque la gente siente el aumento que hubo en Uruguay. No, pero yo no me refería a eso. Yo me refería porque muchas veces nos están comparando con otros países de la región como si estuvieran mejor y están mucho peor. Bueno, pero en homicidio no nos está yendo bien. No, pero homicidios, ustedes fíjense en Brasil. Brasil hace poco oficialmente denunció 56.000 homicidios en el año. Entonces, va una cosa de tamaño, ¿no? Vamos al tamaño. Pero yo se da cuenta, si nosotros tuviéramos que estar en los niveles de Brasil con nuestro tamaño, tendríamos que tener 1.200 homicidios por año. Después me dicen, Argentina tiene el 2 o el 3%. No sé, no tiene el 3%. Eso no lo cree nadie. Y tomen el tiempo. Bien, yo miro el desempeño de Uruguay en cualquier área, en el nivel continental, y si no estamos primero, estamos segundo, tercero, cuarto, tercero. Cuando uno mira los países rankeados por homicidios, estamos octavos, sí, noveno, cuando décimo primero, no sé. En los países rankeados por seguridad por los organismos internacionales estamos primeros o segundos. Por algo es. Por algo yo es. le hablaba de homicidio, después si Sí. hablamos del otro, porque siempre estuvimos primeros, segundos en... No, pero justamente cuando seguimos primeros o segundos, sabiendo que ha habido un deterioro, es porque hubo un deterioro general. Y uno no es una isla, uno está en un marco que el marco actúa sobre uno. ¿Por qué la policía agarra tantos mexicanos, chilenos que vienen a delinquir acá? Y bueno, dicen porque hay menos seguridad. No es porque hay menos seguridad, es porque hay plata. ¿Dónde van? Y van a los lugares de turismo. Yo lo dije acá. Sí. Yo cuando era muchacho y leía novelas policiales de ese tipo internacional, ¿a dónde iban? Iban a los balnearios de Europa, iban a Francia, a Mónaco, iban ahí, porque ahí estaba la plata. Ahora vienen acá. Esa es la hipótesis, más que la hipótesis, la tesis con la que trabaja los puntos calientes. Es decir, que los delincuentes van mucho a los lugares donde hay dinero, donde hay buenos botines para... Es correcto a medias, porque los puntos calientes, los verdaderos puntos calientes, están donde hay menos plata. Bueno, usted se refiere a los barrios más pobres, que es donde más se sufre la delincuencia. Ahí es donde hay menos plata. Pero y esos no son delincuentes especializados, digamos. Esos son delincuentes que tanto roban a una señora que fue al almacén y le roban la chismosa con 2 litros de leche, un pan y 1 kilo de azúcar, como atentan contra un vehículo que está parado. Claro, pero hay más que puntos, son zonas calientes. Sí, en todo caso. pero hay lugares donde vienen
gente más especializada del exterior que viene donde hay joyerías. Ahora, está bien, pero mucha más plata hay en Suiza y no hay tanta delincuencia, o en, no sé... Sí, pero en Suiza usted sabe que cuando invierte una empresa privada, invierte en seguridad. Acá, donde menos invierte una empresa privada que invierte en Uruguay, es en seguridad. Entonces tienen sistemas de seguridad privados, no policía privada, sino tienen sistemas internos. Acá no. Pero, ministro, acá ya no queda empresa que no tenga cámaras, alarmas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de mucho más que eso. Guardias de seguridad. Estoy hablando de mucho más que eso. ¿A qué se refiere? Y yo, por ejemplo, la inversión en seguridad que hace un supermercado, una gran superficie, al lado de las grandes superficies suizas son completamente diferentes. Podrán tener un guardia de seguridad, el supermercado podrá tener alguna cámara, pero tiene mucho más. Tiene mucho más que eso, es mucho más sofisticado y acá no. Y bueno, nosotros muchas veces le decimos a determinadas inversiones, bueno, piensen en la seguridad. Y no me refiero al supermercado, me refiero a los casinos, a algunos lugares donde están vinculados al sistema financiero que necesitan otro tipo de seguridad. Lo están poniendo, ahora lo están poniendo. Pero durante un tiempo era mucho más fácil. Entonces, si comparemos también la respuesta, no solo la del Estado, sino comparemos la respuesta privada. Y cuando comparemos la respuesta del Estado, bueno, por algo hay quien dice se derechizó hacia la derecha, porque estamos dando respuestas que antes no se daban y sí la estamos dando nosotros, pero antes no la dieron. Ahora, cuando la gente pide más cámaras es porque percibe que allí donde... Me recuerdo una polémica que hubo en su momento con algún jerarca policial. Allí donde hay cámaras, los delincuentes roban menos porque saben que están más expuestos. Y en los lugares donde no hay cámaras, que son ciudades periféricas desde la metrópolis o barrios menos favorecidos o privilegiados, es donde terminan yendo a delinquir los delincuentes. No logramos, obviamente, que dejen que se dediquen a otra cosa. Del delito, que es lo que se ha hablado y lo que denunciaba el alcalde también de Toledo, las últimas veces que estuvimos por allí, donde se pedía o se reclamaba de alguna manera a las autoridades del ministerio alguna medida porque veían que con todo el sistema de videovigilancia que estaba en Montevideo, el corrimiento del delito incluso se habían afincado en la zona, decía. Exacto. Pero hay algo que hay que tenerlo en cuenta. Nosotros estudiamos dónde se producen la mayor cantidad de delitos y damos dos respuestas distintas. En los puntos calientes, como usted decía, puede ser el PADO, puede ser, o también pueden ser las cámaras. Hoy nos están pidiendo la cámara en lugares donde, si bien hubo un aumento del delito, está muy lejano de lo que está pasando en otro lado. Entonces, como esto avanza paulatinamente, a donde se va primero es a donde el riesgo es mucho más grande. Nosotros... ¿Pero Toledo no pasó a ser un punto caliente, por ejemplo? Con tantas muertes de comerciantes en pocos meses. Toledo tiene... yo no quiero decir cuáles son los niveles de seguridad que se están aplicando, pero Toledo se están aplicando niveles y Toledo es uno de los lugares donde nosotros tenemos previsto ir con las cámaras. Pero ministro, yo lo recuerdo de memoria, pero corríjame si me equivoco por mucho. Se habla de unos pocos policías por turno con un vehículo en una ciudad, no es así. una zona muy extensa. Sí, pero no es así. Muchas veces la gente maneja lo que tiene la comisaría. Yo he explicado varias veces acá también que la seguridad en una zona no depende de la comisaría solo. Y Toledo es uno de los lugares a donde se va a ir con cámara y hoy hay más que lo que eso que se está diciendo. ¿Es con esta donación de China las que...? Bueno, la donación de China facilita porque nosotros habíamos comprado 3.300 cámaras que estábamos instalando, todavía nos faltan instalar algunas. Eso tiene que ver no con lo que nosotros tenemos, sino lo que tiene que haber en el lugar. Y de China esperábamos unas 1.000 cámaras y nos dieron 2.100. Entonces nosotros habíamos destinado las cámaras chinas a la frontera seca y ahora nos queda una cantidad importante que la vamos a utilizar de acuerdo a las mediciones de seguridad, puntos calientes o similar que tengamos detectado. Pero eso nosotros no lo hacemos sobre la base de quién grita más, sino...
midiendo las denuncias. Por eso pedimos que se denuncie. Después cuando vamos... Pero ese era un reclamo que incluso dijo el alcalde allí de la localidad que en varias oportunidades se le había solicitado al ministerio, no de ahora, sino ya hace algunos años, por lo pronto. Pero estamos de acuerdo en que si en un lugar no había ningún robo y hoy hay 10 o 15, la cifra no importa, importa la comparación. Ahí aumentó. Pero si en otro lugar había 30 y hoy hay 110, la prioridad es la de 110 y no la de 20. Ahora, con ese corrimiento, como en el caso de Toledo, el que se denuncia, dice, bueno, en Montevideo hay más seguridad, entonces empiezan a ir para las zonas más periféricas, localidades cercanas a Montevideo. ¿Eso no termina siendo una tendencia? Bueno, ahora ponemos en Toledo, el delito se va a ir para el otro lado. ¿Cómo ataca eso el ministerio? Pero si va a razonar así, se va a meter en un callejón sin salida, porque todos los lugares por igual... A lo que ha sucedido en estos últimos años. Se mete en un callejón sin salida, porque si usted no puede, por la fuerza que tiene desde el punto de vista presupuestal, tiene que elegir. Todo a la vez no puede, todo a la vez no puede. Si elige algunos lugares y ese razonamiento es correcto, que yo creo que no es del todo correcto, va a haber corrimiento nuevamente. Y yo creo que no es del todo correcto. Se suman varias cosas. Yo he hablado con gente que me dice, no, nosotros todavía podemos dormir con la puerta abierta, pero queremos... ¿Dónde? Me lo han dicho. Dígame que me mudo inmediatamente, nos vamos todos por ahí. Y lo que no queremos... En Parque del Plata ya no me diga que sí. No, Yo vengo de Canelones, hasta hace no muchos años dormíamos con la puerta abierta y ya no. Bueno, a mí me dicen, queremos esto para poder dormir con la puerta abierta. No, empiece por no dormir con la puerta abierta. Es una buena medida. Pero le cuento algo que pasó muy cerca de mi casa, donde funciona el PADO y uno lo puede ver en una avenida central, un copamiento de madrugada, y bueno, esto no trascendió mayormente, pero le quiero decir, los vecinos no sentimos que el PADO esté directamente relacionado con un mayor despliegue de vigilancia. Es una sensación exclusivamente, pero cuando ocurre eso, un hecho hace que reverbere en varias manzanas a la redonda y la sensación de inseguridad sea la misma con uno. La sensación no me meto. Yo también cuando... A mí me han adjudicado, igual que se lo adjudicaron a Daisy Tourné. Sí, lo de la sensación térmica, eso ha sido una yo nunca lo dije, está es claro. más, cuando vine al ministerio por primera vez y me dijeron eso, digo, no, la fiebre es una sensación, pero quien siente fiebre por algo es, y hay que cuidarlo. Entonces, si alguien tiene esa sensación, es porque algo pasa y hay que cuidarlo. O sea, yo jamás lo dije, pero tengo claro que la sensación está en relación a lo que uno ha vivido, porque la percepción de inseguridad en México es menor que acá. Claro. Es menor que acá. Están más acostumbrados. Y tiene zonas con 105 homicidios cada 100.000 habitantes. 10, 15 veces mayor que acá. Y la sensación de inseguridad es menor. Ministro, ya que estamos hablando de México, esta polémica con el expresidente y candidato colorado Julio María Sanguinetti parece que estuvo un poco teñida por los debates de la campaña electoral. Sanguinetti dijo el narcotráfico se instaló con el Frente Amplio, con los gobiernos del Frente Amplio, cosa que no es cierto. No, obviamente. Y usted le dice, no, ya estaba instalado era antes. Está bien, lo que ocurre es que quizás Sanguinetti se expresó mal, no lo sé, pero usted mismo dijo hace unos años, cuidado, porque corremos el riesgo de que se instalen las bandas más pesadas o más grandes o mejor organizadas a funcionar en Uruguay y eso va a hacer que aumente. ¿Y qué fue lo que ocurrió además? Pero, es decir, el nivel de organización y de acción y de violencia delictiva de estas bandas, eso sí que ocurrió hace relativamente poco. Pero Sanguinetti hace una relación de hechos absolutamente incorrecta, porque esto entra por el narcotráfico y el narcotráfico entró con el Frente Amplio. No. Yo recuerdo, usted lo debe recordar, cuando mataron a un clavijo en Paraguay. No, lo mataron en Paraguay, lo enterraron acá, un Maldonado envuelto en la bandera de Deportivo Maldonado. Ese hombre era el dueño de la cocaína en Punta del Este y fue en el 90 que lo mataron. O sea, ahí estaba instalado. La pasta base entra a Uruguay en el 97, 98, 96, cuando
poco antes que se formalizara el Plan Colombia, que fue en el 2001, pero ya lo estaban aplicando, empezaron a combatir no solo a la FARC en la selva, sino también el narcotráfico. Entonces las cocinas de cocaína que había en la selva empezaron a pegar y los colombianos empezaron a vender pasta base a aquellos países a los que le vendía cocaína para que completaran el proceso claro, en cada país. 97, 98. Eso vino a Uruguay en esa época. Y lo hicieron durante un tiempo hasta que tuvieron unos problemas. Uno de los problemas es que el que compraba la droga lo compra como cualquier comerciante honesto. Estos no son honestos, pero sí, compran mitad contado, mitad después en dólares. Y bueno, llegó un momento que compraron con el dólar a 11 y tuvieron que pagar con el dólar a 36. Entonces, eso fue en el 2002-2003. Eso produjo un ascenso de los robos para pagar, porque ahí no negocian con escribanos ni abogados, sino a tiros, y a los que le debían había que pagarle. Empezó el robo. Y lo siguiente fue vender la pasta base como fumable, no para transformarla en cocaína, sino la transformaron en fumable. Y se instaló la venta de la pasta base para fumar en el 2002-2003. No gobierno del frente. Y ahí se crearon grupos, en ese periodo, de venta que crecieron muy fuerte y convivían ellos, hasta que en el 2008 empezó a aumentar el poder adquisitivo y se cambió. Empezó a bajar el consumo de pasta base por consumo de cocaína. Bueno, ahí empezaron los choques. Entonces, lo que dice Sanguinetti tiene que contextualizarlo, decir lo que sucedió, por qué sucedió, cuándo empezó, porque en el gobierno del Frente ya había empezado antes con el inspector Rivero, que fue del Partido Colorado, que combatió fuertemente el narcotráfico, pero el Frente, el narcotráfico hacia el exterior, bueno, no se instaló ningún grupo. Está claro. acá. Ahora, desde la perspectiva del ciudadano, dice, mire, yo no sé si fue Sanguinetti, Valle, Lacalle, Vázquez, pero ha seguido en aumento, no se ha podido, no hablemos eliminarlo, no se ha podido revertir esa tendencia a que haya más delincuentes, mejor organización, mejor armados y finalmente más violencia y con delictiva. Organizaciones como la de los Yo hace gringas, poco, algunos claro, con sí, con otro tipo, claro. Yo hace poco me reuní con un ministro paraguayo que me planteaba que le estaban pegando muchísimo a la producción. Ellos, el narcotráfico, es producción y venta. Digo, sí, vamos a tener que lograr un destino para los productores. O sea, no solo combatirlo, sino después darle... Y lo más probable es que le tengamos que autorizar la producción de marihuana. Y en Paraguay, porque en Paraguay no lo mismo están diciendo ahora en Colombia. Y acá en Uruguay, en poco tiempo, se han cerrado 3.000 bocas de venta de pasta base. Se cerraron. ¿Pero se cierran definitivamente? Bueno, ese es el problema. Si el que... Pero recién ahora el Ministerio está adoptando políticas de ir y hasta clausurar los lugares. No, eso... Cerrarlos. No, sí, pero eso es lo que dije al principio. Nosotros estamos de acuerdo con tapiarlo, pero nosotros no podemos resolverlo. Entonces, lo que se empezó a tapiar ahora son locales justamente en eso que decía que era una coordinación con la Intendencia, el Ministerio de Vivienda. Entonces lo tapiamos nosotros porque nos lo pide otro organismo. Pero nosotros no podemos ir a tapiarlo. Tenemos que cerrar la entrevista, ministro. ¿Se siente, lo están dejando solo, como dice Daisy Tourné? No, yo creo que no. Creo que lo que Daisy dice está relacionado con una cuestión institucional de que hay que coordinar mucho mejor las políticas, y por más que uno lo dejen solo, si no no lo dejen solo, si no la coordina y las apoya presupuestalmente, porque nosotros podemos ponernos... Espere, apoyo presupuestal tuvo. No, pero para las políticas sociales no. Perdón. Para las políticas sociales, para la política... Pero eso no es solo de ustedes, es de todos los ministerios, claro. Y por eso yo digo que eso se necesita que un día se encare, no la política solo de prevención, disuasión, represión,
sino la política sociales que... Pero, ministro, está bien, pero mire, se creó el MIDES, se aumentó considerablemente el presupuesto de la ANEP, se aumentó considerablemente el de la policía, se mejoraron los servicios públicos de salud. ¿Qué más hace falta para obtener buenos resultados? El MIDES, cuando se creó el MIDES, existía un 40% de pobreza. Hoy existe un 9 o menos del 9. O sea, tuvo sus resultados. A nivel educativo, también se construyeron escuelas y liceos y se repararon enormemente. Pero yo me refiero a otra cosa. Me refiero a que ya no alcanza eso, sino que haya políticas direccionadas a determinados sectores para encarar otra cosa, que no es solo que tenga un ingreso ciudadano, sino que tenga apoyo de otro tipo que se ha venido dando. El aumento, el otro día, hace poquito, empezaron las clases definitivamente, no el 1 de marzo, sino después. Que creo que fue después del carnaval, sí. Después del carnaval. 1 millón de personas empezaron a estudiar ese día. 1 millón de personas. Antes eran mucho menos. Bueno, se avanzó en eso. Yo creo que hay que avanzar en que además hay situaciones que hay que atender el problema cultural que se genera, que no es solo la educación formal. La educación formal es una cosa. La cultura es la combinación de la educación formal, hábitos y costumbres, y los hábitos y costumbres de los uruguayos tienen que ver también con la zona donde residen. Igual queda en el debe, por ejemplo, las personas durmiendo en situación de calle. Sí, cuando nosotros asumimos las personas en situación de calle, incluida la familia, incluida los niños y la mujer. Hoy las personas en situación de calle son personas que eligieron esa forma de vida y que yo creo que hay que ser mucho más fuerte en la forma de encarar y sacarlo de la calle. Ministro, eso requiere leyes. Ministro Bonomi, gracias por acompañarnos. No, gracias a Bien. ustedes. Bueno, tenemos que saludar a nuestra compañera Anabela Aparicio, que hoy nos está acompañando. Anabela ya está con el móvil. Anabela ya está con el móvil, está con el diputado nacionalista Martín Lema, que hoy presenta este informe con denuncias de presuntas irregularidades en el MIDES, pero vamos a conocer los detalles de la mano de Anabela. Buenas tardes. Buenas tardes, May, Gerardo. Estamos aquí en la puerta del anexo del Palacio Legislativo porque hoy, en unos pocos minutos, se va a presentar ante la presidencia de la Cámara de Diputados un pedido para iniciar una comisión investigadora por presuntas irregularidades en el MIDES. Algo similar se hizo hace algunos meses, pero para investigar irregularidades en ACE, ahora se seguirá trabajando, la intención es seguir trabajando en este organismo estatal y estamos aquí por eso con el impulsor de esta iniciativa, con el diputado Martín Lema, para conocer más detalles de cuáles son las irregularidades que se busca investigar. Diputado, buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son los hechos que han motivado a presentar este pedido? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, hemos dicho en unas cuantas oportunidades la falta de transparencia con la que se maneja el MIDES. Esto no lo decimos solamente nosotros, ha sido advertido por la propia Auditoría Interna de la Nación en diferentes informes que tienen que ver con algunos programas, por ejemplo el programa Tarjeta Uruguay Social, el programa Calle, el programa Cuidados, que se hicieron en diferentes épocas y que llegan a la conclusión, cada uno con sus características y sus pormenores, de la falta de transparencia del MIDES, del abuso de las contrataciones directas, de que no se define un marco de actuación, es decir, se contrata organizaciones sin definir claramente para qué se las contrata, entonces después resulta prácticamente imposible hacer un monitoreo y un relevamiento para ver cuáles son los resultados. Por otro lado también se habla de que no hay un inventario de los bienes del MIDES, por lo tanto en caso de pérdida de los mismos prácticamente ni se llegan a enterar. Y habla también de la falta de resultados de algunos de estos programas. Eso por un lado lo hizo la Auditoría Interna de la Nación, que cuando comunica al MIDES, el MIDES tiene la facultad de hacer descargos o de presentar un plan de mejora de acuerdo a las recomendaciones realizadas. No hizo ninguna de las dos. Es decir, aceptó las críticas, las sugerencias y demás, pero no presentó ni un plan ni contradijo nada de lo establecido en estos informes de la Auditoría Interna de la Nación. Por otro lado, en el Tribunal de Cuentas vemos una cantidad impresionante de observaciones que no hacen referencia a formalidades,
habla de la inconveniencia, habla de que se contratan organizaciones para experimentar con los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, hemos visto cómo se contrata una cooperativa de limpieza para gestionar un centro de atención de personas que poseen discapacidad mental. Hemos visto que se contratan cooperativa de limpieza, no sé si te dije empresa. Hemos visto cooperativas de mantenimiento que se contratan para conexiones eléctricas. Hemos visto que una ONG que empezó con la iniciativa de formar una radio comunitaria de izquierda, el MIDES los contactó para darles un refugio y que a través de ese tipo de prestación puedan financiar la radio, que después en definitiva concretaron. Esto es una clara situación de amiguismo que hay que ir a fondo. Hemos visto convenios irregulares como el MIDES con el Ministerio de Salud Pública de Cuba, en donde traemos técnicos en ortopedia cubanos, le pagamos pasaje, estadía, traslados, las toallas, las sábanas, utensilios de cocina, etcétera, 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 sin que den respuesta si en Uruguay hay personas que están en condiciones de llevar esa tarea y salteándose a la Asamblea General, nada más ni nada menos. Hemos visto pago de pasajes a dedo, porque no hay norma que habilite a pagar a quienes integran las organizaciones de la sociedad civil, pero que no son funcionarios del MIDES. Hemos visto contrataciones de organizaciones que están compuestas por funcionarios del propio MIDES. Podemos seguir dando irregularidades que acreditan lo que es la situación bastante preocupante. En esta serie de relevamientos que usted se hizo, ustedes estuvieron intentando contactar a la ministra también, en algunas oportunidades se llamó a sala, ¿alguna respuesta que haya dado para justificar esto? Hemos llamado a comisión a la ministra, el 1 de junio de 2017 se concretó, nos dimos cuenta que muchas de las afirmaciones que hizo no eran correctas o eran inciertas. Por otro lado, se nos debe 13 pedidos de informes que están totalmente vencidos sin haber obtenido respuesta. Por otro lado, en los pocos pedidos de informes que tenemos respuesta está incompleto. Pedimos expedientes, pedimos actas y demás, y eso no fue proporcionado. Aparecieron temas supervinientes, mucho de lo que yo decía del Tribunal de Cuentas. Por otro lado, hay denuncias de funcionarios del INDA, por ejemplo, que denuncian recorte de programa de alimentación, por ejemplo, la eliminación del programa de riesgo nutricional. Y los propios funcionarios, los delegados sindicales, dicen de que la ministra dio la orden que si se preguntaba qué pasaba con el plan, se diga que se cayó el sistema. Esto está en versión taquigráfica y también lo juntamos a la denuncia. Por eso, en realidad, más allá de algún intento, obviamente, de varios intentos de comunicarnos y que se nos responda, es tan generalizada y tan amplia que más amerita una comisión investigadora. Ahora, el Frente Amplio ya manifestó su postura a defender la gestión de la ministra y a votar contra la creación de esta comisión investigadora, pero la incógnita está sobre el diputado Darío Pérez, que no tiene una posición tomada, por lo menos públicamente. ¿Usted llegó a contactarse con él? No, yo voy a apelar a que todos los legisladores del Frente Amplio opten por la transparencia, pero eso del Frente Amplio, en realidad hay una doble vara. Porque por un lado tenemos a dirigentes de primera línea del Frente Amplio haciendo diagnósticos públicos, pero cuando llega la hora de ir a ver cómo están gestionando los recursos, ahí bajarían la mano, cosa que sería una contradicción. El expresidente Mujica hizo referencia a que en el MIDES hay asistencialismo y que los planes no están dando resultados. Eso es demagogia también, porque cuando fue presidente de la República tenía todo para influir, todo para corregir y no lo hizo. El intendente Martínez, en una carta mediática expresando la preocupación por las personas en situación de calle, que está el programa Calle del MIDES y que tiene irregularidades, evidentemente que si es coherente debería pedirle a los legisladores que lo apoyen, que voten la comisión investigadora. Si no, simplemente se trata de demagogia, en donde las expresiones públicas, para quedar bien, para desalinearse, dicen una cosa, pero el accionar dice otra. Bien, bueno, diputado, entonces este escrito se presenta sobre las 4:30 de la tarde hoy. La Cámara de Diputados tiene 48 horas ahora para resolver, ¿verdad? Y ahí se va a saber si se abre o no la comisión investigadora. Se elaboran 2 informes en caso de que no haya acuerdo, uno por la mayoría y otro por la minoría, y se tratan en Cámara. Hay que ver cuándo se tratan en Cámara, que en la Cámara ahí se va a pronunciar a favor o en contra del planteo, es decir, si se va a formar o no una comisión investigadora. Bueno, compañeros, tal como les comentaba el diputado, esto es la información que surge desde aquí. En los próximos días tendremos novedades sobre si comienza el Parlamento a investigar presuntas irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Social. Por aquí es todo, volvemos con ustedes. Perfecto, muchas gracias, Anabela. Bueno, muy buen comienzo de esta semana acompañándonos en la tarde en casa. Nos vamos a la pausa, pero antes sepa que Rayito del Sol te invita a disfrutar del sol de lo que queda
del sol del verano, pero puede ser también el sol del otoño, que a veces viene muy O de todo picante. el año. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Mirá. Con su línea de alta protección, resistentes al agua, hipoalergénicos y de fácil aplicación, Rayito de Sol con todos los avales que las pieles más sensibles necesitan. Disfruta del aire libre y cuida a tu familia con los protectores solares Rayito de Sol. Rayito de Sol te protege más que siempre. Respalda y distribuye Droguería Chiape. Los tratamientos renales se llevan un cuarto del presupuesto del Fondo Nacional de Recursos. Vamos a recibir al doctor Ricardo Silvaniño, presidente de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, docente además de la Universidad de la República en la Cátedra de Nefrología, para hablar sobre este tipo de patologías, de padecimientos renales, en el marco del Día Mundial del Riñón, que ya pasó, pero nunca está de más. Algo de lo que no se habla demasiado. Sí. Que sería bueno conocerlo, sobre todo el diagnóstico precoz en el que se hace hincapié en el marco de este Día Internacional o Día Mundial del Riñón.